Y vamos a hablar del equilibrio interior. Vamos a hablar en realidad de la templanza, que es lo que da el equilibrio interior, ¿no? No voy a hacer una introducción muy larga porque ya hemos consumido un poco de tiempo. Eh, nosotros, hay un cardenal de la Iglesia Católica que dice que la moral empieza con una raya, trazando una raya, ¿no? Una raya como diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa absolutamente desastrosa y falsa, ¿no? Porque la moral no empieza con una raya, el arte de vivir, el arte de cómo comportarse, no empieza con una raya, sino que empieza con los deseos. Si no hay deseos, uno no se pone en movimiento para nada, ¿no? Deseo de comer y beber, deseo de comunión, el apetito sexual, las pasiones, en definitiva, ¿no? Las pasiones, a veces se identifica pasión como una cosa peligrosa, mala, pero las pasiones en realidad son algo que enriquece muchísimo la vida. Perdón, estoy aquí. Son como la energía, la potencia del coche, ¿no? Está claro que luego esa potencia bruta hay que dirigirla con un volante o hay que frenar a veces para no estozarnos. Y si tenemos solamente potencia bruta y no tenemos dirección, no tenemos frenos, pues se causa ese desequilibrio interior que es fuente de muchas tragedias. Como intento significar con esto, ¿no? O sea, que no basta, ¿no? Hay que equilibrar esto con la razón, con la voluntad, etc. Pasiones hay muchas, por ejemplo, cuando das una conferencia te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, veo gente que me está mirando los zapatos. Y entonces, puede pasar conmigo que me dijo el otro día, es usted un cura moderno. Porque yo voy con zapatos de Adidas de estas. Y le digo, pues ya me gustaría a mí, pero no es ser un cura moderno, sino que me han operado un neuroma de Morton en el pie. Tengo una plantilla que me duele el pie y es el único zapato que puedo ver ahora mismo. Así que me da una falta de compostura con vosotros, pero este es el motivo. No hay más que esto. Bueno, entonces, pues nos damos cuenta de que las pasiones enriquecen mucho la vida, pero a ver si esto ahora funciona. Aquí hoy va a ir fallando paulatinamente todo, por lo que veo. Las pasiones enriquecen mucho la vida, pero también tienen su peligro. Quiere decir que las pasiones, las dos más fuertes son el apetito de comer y beber, vamos a hablar un poco más tarde, y el apetito sexual. El apetito de comer y beber y el apetito sexual son los dos más fuertes. Pero otras pasiones no es solamente un pecado, sino que es una pasión también, ¿no? Que es la energía supletoria que nosotros tenemos para oponernos. La ira es buena, pero puede convertirse en algo malo si yo la ira la dirijo ante una amiga porque no me ha invitado a su fiesta de 60 cumpleaños y entonces ya le retiro la palabra, no sé qué, pues ya se convierte en el pecado de la ira, ¿no? O la critico a sus espaldas o lo que sea. Bien. Estos números los puse también ayer. 52% es la media, o sea, es la fragilidad matrimonial, que es un concepto que significa que de cada 100 personas que se casan, 52% en España, según los datos del Instituto de Estadística del año 2023, se van a divorciar. Y no es el peor año. O sea, eso ha llegado a estar en 70%. 34% es el número, esto le decía ayer a los jóvenes que estaban aquí, decir, o sea, eso significa que cuando os caséis todos estos se van a divorciar. Es una cosa terrible. El 34% es el número de gente en España que tiene tratamiento psiquiátrico. Y además ha crecido muchísimo entre la gente joven. El 6% es el número en España que tiene adicción leve o fuerte, no todo es fuerte, al alcohol. Y hay cosas similares. Y luego este número que está detrás, el 88%, es el porcentaje de personas que consumen pornografía. Alguna vez. Estos no son adictos todavía. No quiere decir que el 88% de la población sea adicto. Tengo aquí una duda y es si, porque no me acuerdo, tomé los datos antes de ayer, si es solamente entre la población menor de
40 años o es toda la población. Pero bueno, nos da igual. Nos da igual. Esto ya marca... Y bueno, de todas estas cosas tiene mucha culpa la falta de equilibrio interior que produce el desajuste de las pasiones y el vernos impulsados por esas pasiones en contra de la razón. Porque, por ejemplo, el que es adicto al sexo, que hay una población bastante grande, que yo cada vez veo más gente así, junto a gente que va a una clínica a desintoxicarse de esa adicción, hace cosas que no quiere hacer. Entonces tiene como una contradicción. Él no querría hacer eso, pero acaba haciendo eso. O sea, eso es una adicción, ¿no? El que no quiere fumar, pero es incapaz de no fumar. El que no quiere beber, pero es incapaz de no beber. Bueno, entonces, las pasiones. Lo primero que voy a hacer es reivindicar un poco la bondad de las pasiones. Las pasiones son esa energía humana que aporta color a la vida, que hace que nos movamos a nuestros objetivos con apasionamiento, valga la redundancia, aporta originalidad frente a la fría razón. O sea, las pasiones son una cosa maravillosa. Y aquí la mayoría de las personas estaréis casadas, pues en un matrimonio pues es una fuente de mucho gozo también, ¿verdad? El amor apasionado entre los... No es que sea lo más importante, pero es una fuente de mucho gozo. Ay, señor, a ver si cambia. Es que a veces cambia y a veces no. Bueno, la pasión es un movimiento involuntario del alma con ciertas alteraciones corporales. O sea, dentro de mí experimento una atracción, por ejemplo, por algo y un movimiento hacia ese algo y además me produce una cierta alteración corporal. Me ponen, pues ahora, por ejemplo, que ya estamos al mediodía y hace calor, pues una cerveza vestida de novia, toda fresquita, y entonces la veo y la boca se me pone y... Bueno, voy a intentar ponerme en este lado, pero es muy difícil hablar gritando. Es súper difícil. Lo voy a intentar, pero... Y además no puedes sonreír porque para gritar tienes que ponerte... Entonces es muy difícil, va a ser un poco difícil. Bueno, pues lo que decía era que cuando tú ves esa cerveza se produce una repercusión corporal en ti, ¿no? Pues yo qué sé, también con el apetito sexual, pues si tú ves una escena erótica, pues te puedes excitar, ¿no? En esta conferencia iba a ser bastante claro, porque claro, hablar de todo esto sin Bien, entonces aquí, por ejemplo, tengo el proceso del apasionamiento. Este es el sujeto, en este caso una mujer. Entonces recibe un estímulo, pues puede ser una cerveza, puede ser un perro que le ladra y se le acerca a él, un chico que le parece guapo, tal. Entonces se produce una reacción, pues ante la cerveza, de desmayo y cierta taquicardia y segregación de adrenalina y todo el músculo en tensión ante el perro que viene a atacarme, o pues me parece atractivo esta persona y entonces los ojos se le ponen brillantes, se esboza una sonrisa, bueno, pues es involuntario. Entonces, esta reacción es completamente involuntaria. Estamos hechos así, son defensas que tenemos o ayudas que tenemos puestas por la naturaleza, es decir, por Dios, en nosotros para vivir, ¿no?, de una manera correcta. Inmediatamente se produce un juicio que no es un juicio racional, sino que es un juicio lo que se llama la cogitativa o estimativa, bueno, que es, no me voy a meter en detalles, pero que dice bueno o malo. Pero dice bueno o malo, este bueno o malo, no es bueno o malo para el conjunto de la persona, sino que es bueno o malo para el sentido, los sentidos que tienen que ver con ese estímulo. O sea, pues es bueno o malo porque sacia mi sed. Es bueno o malo porque sacia mi impulso sexual si consigo dar un abrazo a ese hombre, ¿no? Pero ya está, no está viendo el conjunto. A lo mejor yo estoy casado con otro hombre o a lo mejor no, soy diabético y no puedo tomar cerveza. ¿Me explico? Es decir, con esto quiero significar que es un programa, las pasiones tienen una reacción automática, ¿no? Sí, lo intentaré. Lo intentaré. Entonces, después de esa aprobación se produce ya propiamente la pasión. La pasión es amor ante un bien presente,
deseo de alcanzarlo y placer si lo alcanzo. Pero un bien, ya digo, limitado y parcial siempre. Odio si se despierta un rechazo ante ese estímulo, la aversión, que es un movimiento de separación, y el dolor si no consigo separarme de ese estímulo que me causa el odio y la aversión. Esas son las pasiones básicas. Las pasiones también se les llama sentimientos impulsivos porque nos empujan a obrar. Si no tuviéramos pasiones seríamos como piedras, estaríamos completamente quietos y no haríamos nada, ¿no? Y esto es lo que decía, que me parece muy importante, que es que las pasiones tienen orejeras, o sea, ellas solamente ven lo que hace relación a ellas mismas, no al conjunto del ser humano. En ese sentido, son como los hombres, como los animales, quiero decir. Los animales no tienen razón y entonces, pues todos hemos visto un perro en celo, es incoercible. Si hay una hembra, perdón, un perro, y si hay una hembra en celo, no puedes hacer nada, o sea, ni siquiera dándole palos consigues evitarlo, porque están dirigidos completamente por sus pasiones, porque no tienen otra cosa, pasiones e instintos, ¿no? Nosotros también tenemos pasiones e instintos, pero iremos avanzando y veremos que las pasiones en el ser humano están reguladas y educadas por la razón y armonizadas e interpretadas por la razón. Esto es una cosa muy básica que todos los que estáis aquí lo sabéis de sobra, pero la gente joven, cuando se lo cuentas, te miran así. Entonces eso es lo que me pasa. Ayer estábamos en Esto para Jóvenes y una persona dice, joder, ¿cómo me hubiera gustado que me haber oído esta charla hace 15 años? Y me sorprendí porque digo, bueno, tampoco he dicho tanto. Bueno, entonces, la pasión va a su objetivo, punto. Y el juicio de que es bueno o malo lo hace teniendo en cuenta su propia dinámica y nada más. Pues la cerveza, el abrazo al chico, pero nosotros somos racionales y entonces solamente la razón puede estar atenta a todas las pasiones, solamente la razón puede estar atenta a todas las circunstancias, solamente la razón puede captar el bien integral del ser humano como persona, que es la felicidad, porque los perros no desean ser felices, desean simplemente sobrevivir y reproducirse, básicamente. Es lo único que desean. No, ningún perro hace cosas porque le hace más feliz. Pero nosotros sí. Podemos captar el bien integral. Entonces puedo darme cuenta de que no es bueno darle un abrazo al marido de mi mejor amiga, dar un abrazo malo, me refiero, se entiende, que no es bueno tomarme un bocadillo de calamares antes de correr la maratón de Madrid, o que no, por diversas circunstancias, ¿no? Estoy hablando más alto, ¿se oye? Entonces se me está poniendo cara y tono militar, pero yo no quería hacer esto. Yo quería hablar así delicadamente y de manera convincente, pero no. Bueno, entonces vamos a ver la relación de las pasiones con la libertad, que me parece también es clave para entender lo que vamos a ir diciendo. Hay como un grado creciente de libertad en el actuar humano. Yo puedo actuar arrastrado por mis pasiones, pero en contra de la voluntad y de la razón, de lo que yo veo que sería bueno para mí. Ejemplo, pues a pesar de ser diabético, me tomo el pastel de merengue. ¿Por qué? Porque soy un goloso, soy un glotón, y luego digo, ¿para qué me lo he tomado? O estoy a régimen y digo, ¿para qué me lo he tomado? Dios mío, si he sido tonto, tal, ¿no? Tal. Bueno, bien. Yo el otro día cené temprano con un amigo, tal cual, no sé qué, llegué a mi casa, estaban cenando y digo, no voy a entrar en el comedor porque tal, pero no lo pude evitar, entré y volví a cenar. Y luego me acosté y digo, también es irónico que voy a dar una charla de templanza y he sido completamente destemplado. Yo no hubiera querido hacer eso. Entonces, cuando actúas así, actúas esclavo de las pasiones. Porque esto también es tú. Esto soy yo. Las pasiones también son mías, pero las pasiones son como una fuerza, como que me ha arrastrado a donde yo no quería ir. Luego puede ser que actuemos diciéndole que no a algunas pasiones, por ejemplo, esos casos que he explicado, ¿no? Y diciendo que sí a lo que la voluntad y la razón dicen que es bueno para mí como un bien integral, pero tampoco ahí soy completamente libre, porque hay una parte de mí
que está diciendo, venga, hombre, entra a cenar, venga, tómate una cerveza más, venga, mira este WhatsApp que ha mandado uno en el grupo que ya se ve que es una cosa turbia, por la curiosidad, tal cual, no sé qué, ¿no? O sea, o venga, critica con esta amiga, porque es otro ejemplo, ¿no? La ira, lo que te ha pasado con tu compañera de trabajo. Pongo más femenino porque los hombres no solemos comentar esas cosas. No porque seamos buenos, sino porque no nos interesa. Nos interesa nuestra cosa. Entonces, pues esto, de acuerdo, percibes que no eres tan esclavo de tus pasiones, o sea, no eres esclavo, o sea, haces lo que quieres hacer, pero lo haces con mucho esfuerzo y con una parte de ti que te dice, bueno, tal cual, lástima que no podamos tal cual, no sé qué. O sea, no eres del todo libre. Y luego está el tercer caso, que es cuando hacemos lo que queremos hacer con la voluntad y con la razón, lo que yo veo que tengo que hacer, pero encima las pasiones me ayudan a eso, porque desean lo mismo. Un ejemplo. Tengo un amigo, un muy buen amigo mío, que me dice, mira, José, yo, después de años de matrimonio, me lo decía hace ya bastantes años, tengo que decir que a mí ya no me gusta ninguna mujer excepto la mía. Dice, no, pero te lo digo de verdad. Yo sé que hay muchas mujeres más guapas, tal, no sé qué, pero a mí no hay ninguna mujer que me atraiga sexualmente excepto la mía. Pues eso es una cosa muy buena. ¿Qué es mejor, eso o el que dice, la compañera de trabajo está como un tren, vamos, porque estoy casado, pero que sí, pero tal cual, no sé qué, no sé cuánto? ¿Quién es más libre? Y hay gente ¿y quién tiene más mérito? ¿Quién es mejor persona? El que dice, porque estoy casado, que si no, le tiraba los tejos ya, ¿no? ¿Ese o el otro? El otro, que va con todo su ser en esa dirección, ¿no? ¿O quién es mejor persona? La gente que cuando le hacen una faena, tal cual, no sé qué, dice, tengo unas ganas de comentarlo, está en su interior, tal, no sé qué, pero se calla porque sabe que está mal criticar y es un pecado, tal. O la persona que las cosas le entran y dicen, bueno, más me merezco, voy a rezar por ella y habrá tenido un mal día y tal, y se le olvida. Pues mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando actuamos así, actuamos con total libertad, porque todo en nuestro ser va en la misma dirección. Y uno puede pensar, bueno, pero eso es posible. Pues sí, eso se llama la templanza. La verdadera virtud de la templanza consiste en eso, en integrar de tal modo las pasiones que siempre sigan, han subido el volumen, así es mucho más fácil, que siempre sigan el orden de la razón. De tal manera que yo, para saber lo que tengo que hacer, que lo que tengo que hacer es seguir el orden de la razón, iluminada por la fe, en el caso de un cristiano, etcétera, etcétera, y por el amor, la voluntad. Bueno, para saber lo que tengo que hacer, me basta mirar lo que yo deseo, porque yo deseo lo bueno. Hay gente que está educada en comer sano y no hace ningún esfuerzo. Es que lo que le gusta es lo bueno para comer. Y hay gente que está educada en comida basura que está todo el día sufriendo, claro, o obesos, ¿no? ¿Se pueden educar las pasiones? Pues claro que se pueden. Aristóteles decía que las pasiones tenemos un dominio sobre ellas político, no despótico. Por ejemplo, yo sobre este brazo tengo un dominio despótico. Le digo, baja, ¿lo veis? Sube, cierra la mano. Me obedece tajantemente, inmediatamente. Y no tiene ninguna, pues estoy sano, ninguna posibilidad de tal. Ahora le digo al corazón, muérete de hambre por tomarte una paella ahora mismo. Pues no tengo hambre, es que no soy capaz de despertar eso en mí. Enamórate de esta mujer, de esta mujer, de esta mujer. Pues no, o sea, no funciona así, dándole un botón. Las pasiones surgen de repente, y uno tampoco, ¿no? Pero se les puede dominar, se les puede enseñar políticamente a surgir adecuadamente al estímulo y proporcionadamente, de tal manera que la razón vaya permeando poco a poco, con un proceso largo, esas pasiones. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver. Es un proceso largo, que es
y que muchas veces dura, es modificar nuestra sensibilidad. Y es un proceso que nosotros tenemos una sensibilidad inicial que viene dada por la educación, los genes, tal cual, no sé qué, pero eso se puede luego modificar con las acciones libres y las elecciones libres a lo largo de nuestra vida. Entonces, el problema es que yo no puedo cambiar de golpe eso. Si yo me he tirado años, tic-tac, como un reloj, criticando, dejándome llevar por la ira, dejándome llevar por la sensualidad, consumiendo pornografía, por ejemplo, lo que sea, pues tengo una sensibilidad hacia esas cosas. Mis pasiones no pueden cambiar de golpe de un día para otro. Y muchas veces lo peor de una acción no es la acción en sí, sino que es un granito de arena más en esa dirección. Estoy como torciéndome en una dirección. Y cada vez que hago eso voy a necesitar un tiempo largo para desengancharme un poco de eso. Eso por una parte. O sea, hay que educar la sensibilidad. Y por otra parte, ¿qué es esta diapositiva? Claro, Santo Tomás es muy interesante cuando él dice, ¿cuáles son las partes integrales de la virtud de la templanza? Las partes integrales de la virtud de la templanza son las partes sin las cuales no puede haber virtud de la templanza. Eso significa integrales. Y dice, son dos pasiones laudables, dos pasiones buenas, que son la honestidad o amor a la belleza y la vergüenza o temor al acto torpe. ¿Por qué dice eso Santo Tomás? Claro, vosotros imaginaros, una pasión está entre el cuerpo y el alma, ¿no? O sea, surge en el cuerpo, tiene una repercusión en el alma y también corporal, entonces es algo material. La pasión tiene un componente material. Yo ahora a esta hoja le digo, la razón intenta modelar la pasión, ¿no? Y le dice, no, dóblate, hoja, dóblate. Puedo estar 20 años diciéndole que se doble. Bueno, estaba el Uri Geller este de la cuchara y tal, ¿no? Pero o sea, no se va a doblar, ¿no? Pero si cojo otra pasión contraria y hago así, se dobla. Y modifico el surgir de esas pasiones con otras pasiones. Eso es el papel de la vergüenza y la honestidad. La vergüenza, el temor al acto torpe, es, en lo relativo a lo sexual, es el pudor. Es el pudor, que es la vergüenza en todo ese campo, que es una pasión laudable necesaria para ser educados en la templanza cuando todavía no se tiene la templanza, porque actúa a modo de freno. Pues, ¿cuántas veces hay cosas que no hacemos porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es fácil, ¿no? Pues pones una tostada de aceite en un plato de pan, desayunando, se te queda todo el aceite en el pan, en el plato. Pues si estás con gente, ¿qué haces? Pues lo metes en el fregaplatos, le das un poco de agua y ya está, ¿no? Si estás solo y eres un poco salvaje o estás un poco asalvajado y no hay nadie, pues lo lames. Lo lames, sí, y eres hombre, claro, sí, las mujeres no hacen esto, ¿no? Pero porque es como mejor saber aceite, además, ¿no? Pero, o sea, el temor al acto torpe te lleva a evitar, actúa como freno para no hacer una cosa destemplada, tal y cual, no sé qué. Bueno, y eso pasa mucho, todo el mundo del pudor, pues es muy importante. Y luego la otra es muy importante porque ayuda a ir adquiriendo la virtud de la templanza. Y la otra virtud, la honestidad, es, virtud no, pasión laudable, es el amor a la belleza. O sea, el amor a la belleza física, la belleza moral de la buena conducta, la naturaleza, el buen arte, la belleza del cuerpo humano tal y como lo han retratado pintores y escultores que no tenían ninguna intención torcida, sino dar un homenaje a Dios. Todo eso te ayuda muchísimo, te atrae como un imán a vivir la templanza, sobre todo en ese campo del apetito sexual, del apetito de comer y beber. Actúa como atracción. La belleza. De hecho, las madres lo saben. ¿Qué le dice una madre cuando un niño hace una cosa destemplada? No hagas eso, que está feo. ¿Por qué? Porque le está
intentando hacer caer en la vergüenza del acto torpe, porque sabe, inconscientemente, sabe que eso va a ser como un freno. Me estoy acordando de una anécdota que yo creo que es muy ilustradora. Mi madre nos ha educado estupendamente, pienso yo, y mi padre, y ya el resultado depende de nosotros. Y eso ya no digo que sea estupendo, pero la educación era buena. Y entonces me acuerdo cuando yo era pequeño, estábamos pasando unos días en Sierra Espuña, en un albergue, que era pues un albergue muy grande, que estaba, hay un sollado de soldados, tal, porque mi padre era marino, tal, bueno. Y entonces nosotros éramos pequeños, éramos niños así, muy pequeños. Y entonces fuimos al sollado y descubrimos un almanaque de mujeres desnudas. Y entonces, yo me acuerdo perfectamente, entonces lo cogimos, nos pusimos a mirar, nos íbamos riendo, íbamos pues, asombrados, ¿no? Tal y cual. Pero teníamos 6 años, 5, 4, una cosa así. Pero yo me acuerdo perfectamente. Y entonces me acuerdo que mi madre nos pilló. Y entonces mi madre cogió el almanaque, hizo así, y lo estoy viendo, ¿eh? Lo miró. Terminó y dijo, hijos míos, esto es una cosa muy bonita, que es el cuerpo humano de la mujer. No, ya no me acuerdo cómo era, pero no debía ser un almanaque así como muy agresivo, ¿no? Tal cual, que el muy bonito que es el cuerpo de la mujer. Pero esto no es para ponerlo en un papel a la vista de todo el mundo, porque está feo. Porque esto no es para ponerlo a la vista de todo el mundo, porque está feo. Entonces, me parece que eso es amor a la belleza y temor al acto, o sea, es la manera de educar, ¿no? La manera de educar para que las pasiones vayan encauzándose y surgiendo como tienen que surgir, proporcionadamente y adecuadamente ante los estímulos adecuados. Voy a seguir, luego hablaré un poco más de esto. Bueno, sí, os voy a contar, porque es que no me va a dar tiempo. ¿A qué hora quiere terminar? Bueno, esto lo pongo porque me acuerdo una vez en el Colegio Mayor de Chicas, donde estoy, que me viene una chica y entonces me dijo, don José, yo estoy mal hecha, no soy normal, porque no soy normal porque yo veo a mis amigas de la uni, nos vamos a ir a no sé qué, están con sus novios, y ella también tenía novio, y entonces el novio pues, se sienta encima de ella encima del novio. Se pegan unos achuchones ahí, tal, es que a mí, yo hago eso con mi novio y es que me derrito, me fundo viva. Y entonces yo digo, me dice ella, es que me pasa algo. Y entonces le dije, bueno, yo creo que a ti lo que te pasa es que tú eres normal y las otras están un poco ya como menos perfectas. O sea, tú tienes toda la energía erótica buena y santa que Dios nos ha puesto, la tienes remansada y lista para dirigirla en una dirección adecuada el día de mañana con tu marido. De hecho, le casé con el que era su novio y tienen varios hijos. Y entonces tú eres como un Ferrari. Tú eres como un Ferrari. Te pisan el acelerador y... porque tienes montones de caballos y encima estás con el freno puesto. Entonces, eres un Ferrari. Y tus amigas que se acuestan con sus novios y con los novios anteriores, o que se enrollan con un chico, porque yo sabía que era así, no es que todas las personas sean así, pero en fin, esta es tal. Dice, pues son como un camión, no tienen esa energía. Pues claro, entonces les da igual, pues es que ya a mí que se me siente encima, me dé un abrazo, pero como si me... Nada, ¿no? Entonces, pero tú eres más perfecta, eres más mujer, tienes más fuerza para hacerte feliz a ti y a tu marido el día de mañana. Entonces, o sea, la templanza no es no, sino sí, entra, pero en esta dirección. En esta dirección. Hombre, a veces hay que decir que no, evidentemente, lo veremos, ¿no? Entonces, la templanza es la virtud que modera según la regla de la razón, porque ¿os acordáis de la diapositiva de la razón es la que ve el bien integral del hombre? No es que nosotros no se quedamos, ya estamos con la razón, siempre la racional, lo racional, la vida tal. Bueno, es que somos animales racionales. También lo veremos ahora después, ¿no?
La templanza es la virtud que modera según la regla de la razón. Moderar a veces es impulsar. Moderar es, a veces es frenar, pero a veces es impulsar. Por ejemplo, tengo un amigo que hizo un curso de retiro que yo predicaba y entonces hablamos. Es marino de guerra. Y entonces me contó, José, te voy a contar la tragedia de mi vida. Y es que mi mujer, pues yo no me siento muy querido. Nunca me desea, nunca toma la iniciativa. Y el otro día, y digo, bueno, pero háblalo con ella. Sí, lo he hablado con ella. Y el otro día le dije, nunca toma la iniciativa en los acercamientos de ternura o sexuales, etcétera, me refiero. Y entonces dice, el otro día le digo, hombre, a mí me gustaría que, en fin, que tal. Y entonces ella me respondió, no te estarás quejando, tienes todo el sexo que quieras, que quieres, nunca te digo que no, le dijo la mujer. Para hablar en alto, me he puesto un gesto tal, no es que la mujer se lo dijera enfadada. Tienes todo el sexo que quieras. Y él le contestó, pues ese es el problema, que yo no quiero sexo, yo lo que quiero es amor. No, pues que tú realmente yo note que hay un tal. Entonces, es un ejemplo de cómo moderar una pasión a veces significa alentarla, impulsarla en la dirección adecuada, según el orden de la razón, pues es razonable que para que mi cónyuge se sienta querido, pues tal. Todo esto, ¿no? Según la regla de la razón, los deseos y goces de placeres sensibles, ¿no? Entonces, todas las pasiones que tienen que ver con los deseos y goces de placeres sensibles. Entonces, ¿cuál es el orden de la razón, por ejemplo, en el apetito de comer? Estoy hablando mucho del apetito de comer y beber y del apetito sexual porque son el núcleo de la templanza, la sobriedad y la castidad. ¿Por qué? Porque son los apetitos y deseos más fuertes del ser humano. ¿Por qué? Porque se dirigen a la conservación del individuo y a la conservación de la especie. En realidad, esto lo dice Aristóteles, lo dice mucha gente. Yo creo que hay un anhelo que engloba el apetito sexual, que es más fuerte, que es el anhelo de comunión en el amor, que engloba el apetito sexual, ¿no? Porque somos imagen de Dios y Dios es una comunión de personas. Pero como el libro lo escribí para gente que no tiene fe, pues no uso esos argumentos. Pero bueno, sigamos. El apetito de comer y beber, una cosa sigue el orden de la razón cuando se dirige a su fin. Un coche. Si yo un coche, un coche sirve ¿para qué? ¿Cuál es su fin? Trasladar a una persona de un sitio a otro. Pues si yo me monto en el coche y el coche funciona y me traslada de un sitio a otro con seguridad, pues es razonable, o sea, ¿no? Está cumpliendo su fin. Y por tanto, lo que he hecho, el modo de fabricar el coche es razonable. Si yo pongo unas cervecitas en el coche, pues oye, me dirijo cómodamente y tal, va, pues estupendo, ¿no? Ahora, si quito el motor y pongo una nevera enorme con todo tipo de cervezas, pues es que ya no me lleva a ningún sitio, ya el fin, entonces ya eso no es razonable, ¿no? ¿Cuál es el fin del apetito de comer y beber? La conservación de la salud, pues ese es el criterio, ¿no? Y esto es interesantísimo porque lo dice Santo Tomás. Santo Tomás dice, pero el hombre es social por naturaleza. Entonces, las necesidades de la vida social también entra en el orden de la razón de satisfacer el apetito. Por ejemplo, es racional que cuando se me casa o me caso o en una boda, pues haya una comida más abundante y más sofisticada que a lo mejor todos los días. O cuando nos reunimos una panda de amigos, como estábamos ayer Javier y tal y otros amigos en la cena, pues venga, un chupito de whisky. Pues no es para la salud, pues es indiferente. Bueno, es bueno, un chupito, a lo mejor un digestivo, pero vamos, a decir que no. No, pero hombre, estamos en una conversación, pues eso favorece. Entonces, eso es el orden de la razón en el apetito de comer y beber. Y esto es relativo a la persona. Esto es relativo a la persona. ¿Por qué? Una persona que mida 1,50 y trabaje en una oficina todo el día no tiene que comer lo mismo que Michael Cross, ¿no? O Gross, que es el campeón olímpico de natación de no sé qué, que mide
1,90, pesa 120 kilos y está entrenando 8 horas. Pues ya se ve que lo que van a comer es completamente distinto, ¿no? Es relativo a la persona. ¿Cuál es el orden de la razón en el impulso sexual? Pues el amor y apoyo mutuo de los esposos. No, el primer fin, o sea, lo primero no es la procreación de los hijos. En esto, San Juan Pablo II corrigió una tradición que viene desde San Agustín y que Santo Tomás, por ejemplo, también la dice, etcétera, que dice que el primer fin es la procreación y la educación de los hijos. Y San Juan Pablo II dijo, y después de él todos los papas, y es con doctrina habitual, dice, no, porque, entre otras cosas, la procreación y educación de los hijos se produce a través del apoyo, del amor de los esposos. Uno puede traer hijos al mundo sin tener una familia, un padre en casa, etc. Y esos hijos es muy difícil que salgan bien. O al menos mucho más difícil. Vamos, pueden salir bien porque existe la libertad, ¿no? Pero esas carencias, o sea, se requiere un hogar, lo que más bien hace a los hijos no es el amor de los padres a los hijos, sino el amor entre los padres. Eso es lo primero, porque eso es lo primero. Y lo que los hijos ven y les hace fuertes. Luego vienen muchas más cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que el amor y apoyo a los esposos y luego la procreación y la educación de los hijos. Otro motivo, el que decía San Juan Pablo II, de que esto es el fin principal, o primario, no dice principal, porque los dos son importantes. Dices, bueno, en los seres humanos se tienen relaciones conyugales, relaciones sexuales en cualquier momento. Quiero decir que no hace falta estar en celo, como los animales. O sea que hay muchos actos conyugales o sexuales que no están dirigidos inmediatamente a la reproducción, porque no va a haber tal no sé qué. Eso es una señal de que ese apetito sexual en el hombre está al servicio de algo más que la simple procreación, siendo muy importante. ¿Me explico? Pues ese es el orden del apetito sexual, de tal manera que ordenar la templanza ordena esta pasión del apetito sexual para que cumpla pues estos fines, y cuando no se cumplen esos fines, pues ahí empieza a haber los problemas, ¿no? Esto lo decía, claro, alguien puede pensar, y de hecho es una pregunta que me hace muchas veces la gente cuando explico esto en un público menos alineado porque creo que aquí estáis bastante alineados con esto. Entonces te dicen, pero oiga, sobre todo en gente joven, tal, te dice, pero vamos a ver, por el amor de Dios, lo racional siempre, pero pues, ¿cómo va a ser natural negarse un placer? Pues hombre, a mí me apetece enrollarme con esta chica, nos vamos al piso, tal cual, no sé qué, bueno, ¿qué daño hacemos a nadie? Si es una cosa natural, a los dos nos apetece y tal. Pues estoy con los amigos, bueno, cogerme una curda, o sea, ¿no? Beber y tal, lo pasamos fenomenal, no conduzco luego. Eso es natural, ¿no? No hay nada malo en eso. Bueno, yo creo que el defecto de ese razonamiento es que lo natural en el hombre es lo racional. Lo racional. El hombre es un animal racional. Por ejemplo, el guepardo es un animal que corre mucho. Un mamífero, ¿no? Que corre mucho. Si yo encuentro un guepardo que no corre, sigue siendo un guepardo, pero no es el mejor guepardo del mundo, ¿no? Incluso me puedo confundir. ¿Esto qué será? ¿Será un lince? Yo qué sé, ¿no? Un águila. Pues un águila es un ave que vuela majestuosamente alto. Cuanto mejor vuele, mejor águila es. Si no vuela, pues seguirá siendo un águila, pero ya se ve que no es la mejor águila. ¿Qué es el hombre? Pues el hombre es un animal racional. O sea, en la intersección de las dos cosas, el mundo animal serían los instintos, las pasiones. Estoy haciendo una simplificación porque los instintos no son iguales que las pasiones, pero bueno. Y en esta intersección es donde está lo natural en el hombre. Lo natural en el hombre es dejarse llevar por la razón y decir, esto no me conduce a mí al bien. Yo quiero ser fiel a mi mujer, a mi marido, y esta escarceo, esta tontería, pues no me conduce a nada bueno y además hace daño a la otra familia. Eso es lo natural en el ser humano.
Lo que no es natural es olvidarse de todo esto y dirigirse, esclavo de las pasiones, en una dirección que va a hacer daño a uno mismo, al cónyuge, a los otros, etc., ¿no? O en la comida se ve exactamente igual, etc. Bien, entonces, ahora viene una cosa que es muy importante y que coge muchas cosas de lo anterior. Y es que templanza no es lo mismo que autodominio. O sea, el autodominio es cuando yo tengo una pasión desordenada, pero tengo una fuerza de voluntad enorme y entonces no me dejo llevar por eso a lo que me empuja, sentimiento impulsivo, ¿no? Me está empujando a hacer algo, pero yo digo que no. Me muero de ganas de comer eso, pero digo que no. Me muero de ganas Veo que esta compañera de trabajo, este compañero de trabajo, jiji, jaja, y ahí tengo yo posibilidades, pero me muero de ganas, pero no. Porque no. Entonces, eso es un grado de virtud. Pero eso no es la templanza. Eso se llama autodominio o continencia, que es muchas veces el comienzo de la templanza. La templanza es la virtud que modera los apetitos según el orden de la razón, pero no a posteriori, sino en su surgir. Si yo fuera verdaderamente templado, no me apetecerían esas cosas. No me apetecería. Uno puede decir, bueno, joder, esto... No me apetecería criticar en el caso de la ira, no me apetecería vengarme en el caso que es otra pasión, que también modera la templanza, etc. Porque he modificado con todo eso que hemos hablado, la razón ha permeado de tal manera mi surgir de las pasiones que ya no salen nada más que en un sentido virtuoso. A mí ya no me gusta ninguna mujer más que la mía. Lo que decía tal, ¿no? Entonces, eso es la templanza. Entonces, hay mucha gente que se pasa toda la vida luchando en el autodominio y no hace nada para educarse en la templanza. Y eso es como tener una bomba de relojería, porque vas siempre dividido. Vas siempre dividido. Por un lado, las pasiones te empujan a una cosa, pero tú sabes que debes comportarte de eso. Y lo vas consiguiendo hacer, lo vas consiguiendo hacer. Pero nadie consigue hacer eso toda la vida. Esa es mi experiencia. Tarde o temprano, o consigues la verdadera templanza o te rompes. ¿No habéis visto? Y no que ojalá que no, vamos, no os conozco igual aquí, pero yo he visto desgraciadamente muchas veces personas intachables que a los 50 años, tal, de repente dejan a su marido, dejan a su mujer. Digo, pero esta persona se ha vuelto loca. Y es verdad, se ha vuelto loca. Pero muchas veces, algunos casos que yo he tenido oportunidad de hablar, lo que hay es 40 años de frustración y de continencia y de esfuerzo denodado por amansar un tigre que no amanso. Por amansar, no, por enjaular un tigre, hasta que el tigre se escapa de la casa y entonces hace la escabechina. Pasa por eso. No 100% de los casos, habrá otros motivos, ¿no? Pero yo, muchos casos que he visto, es esto. Entonces, esta foto es un poco mala, pero no encontraba otra. Esto es autodominio, o sea, que vas arrastrado por las pasiones, lo vas deteniendo, tal, haces lo que puedes, ¿no? Y esto es templanza. O sea, te dejas... Es que te llevan a donde tú quieres. Tú guías las pasiones. Van por allí, van por tal y cual. Mucho mejor, ¿no? Y este es el sentido de San Agustín de ama y haz lo que quieras. Porque San Agustín, cuando dice esta frase, la gente siempre cita esta frase, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras. Pero no citan lo que dice después. Dice, ama y haz lo que quieras. Punto. Pero cuídate de qué amas. O sea, la frase de San Agustín es para que el que tiene la virtud de la templanza, porque no está hablando del amor espiritual solamente, sino del amor sensible. Son las pasiones, la primera pasión, el amor. Dice, si tú te has educado en la templanza, ama y haz lo que quieras. Déjate llevar, ¿no? Bueno, entonces el paso del dominio de sí a la templanza ocurre con la vergüenza y la honestidad, como ya hemos dicho antes. ¿Os acordáis que esta es la misma diapositiva que antes? Entonces, este proceso, y bueno, ¿y cómo se hace eso? Pues
se hace de muchas maneras. Ya antes he dicho algunas cosas. Por ejemplo, también dando los motivos, explicitando los motivos racionales de por qué es mejor actuar de un determinado modo. No actuando simplemente por obligación, por mandato o por voluntarismo. Hay que explicitar los motivos, de tal manera que vayamos adquiriendo cierta satisfacción al obrar de ese modo. Y al educar a la gente, pues hay que premiar las cosas buenas. Eso lo hacemos todos, ¿no? Porque nos damos cuenta de que es la manera de ir educando en esa... La gente que es muy kantiana, no, el deber. No quiero denostarlo mucho porque tiene muchas cosas buenas esto también, ¿no? Y hay gente que, oye, que son... Pero el exceso de voluntarismo es muy fácil caer en el autodominio y no llegar a formar a la persona de verdad. Por ejemplo, pues me acuerdo una vez un señor que llegó en mi colegio y entonces era una persona que estaba casado, quería mucho a su mujer, pero tenía un vicio desde joven de masturbación frecuente y de pornografía. Y entonces, pues él venía a la confesión y se confesaba de esto. Y entonces, primera vez, pues muy bien, confesas. Segunda, tercera, cuarta, ya cuando ves que es una cosa habitual, le dices, oye, ¿podemos hablar un poco? Sí. Le pregunté, me dijo, ¿cuántos años me pasa hace tiempo? Tal cual, no sé qué. Vale. Unas veces venzo, otras veces no, otras tal. No tenía ningún problema con su mujer, tal y cual. Y es un poco absurdo, ¿no? Todos me estáis oyendo y dicen, un poco absurdo, ¿no? Tienes jamón serrano porque quieres mortadela, ¿no? Claro, es así piensan las personas normales, pero las personas adictas están arrastradas por sus pasiones. Él también lo pensaba, ¿no? Aparte que ocurre otra cosa, voy a contar. Bueno, voy a acabarla y voy a contar. Entonces, pues yo le di todo tipo de consejos, tal. Y un día seguíamos hablando, éxito cero, todo seguía igual. Y entonces un día me acordé de esto. Y le digo, mira, ¿puedo hablarte con franqueza, con cariño? Que yo creo que somos amigos, tal. Sí. Vale. Tú, en el fondo, tú eres un hijo de puta. Porque se lo podía decir en el contexto. Porque tú estás con esta conducta favoreciendo un mundo sórdido donde pobres ucranianas vienen aquí y son explotadas sexualmente para esas imágenes de la pornografía, de no sé qué, de no sé qué, no sé cuánto, que se van a encontrar tus hijos que no van a tener los recursos que tú tienes para salir adelante, se los va a llevar por delante y a los hijos de otras personas, porque tú y gente como tú estáis metidos en ese rollo de la pornografía. Entonces se quedó helado. Dijo, tiene toda la razón. Digo, haz lo que quieras, pero es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Que te ande con paños calientes? O sea, ¿eso qué es? Excitar esto. Y además, tienes una mujer estupenda, tienes una vida, unos hijos, tal, quieres para ellos lo mejor, un mundo donde tal, sueña un poco tal, no sé qué, pues tú tal, no sé qué. Se lo dije, ¡fum! Y yo le dije argumentos, reza, acude a la Virgen, que no lo digo porque no sean buenos argumentos, pero la gracia actúa en la naturaleza. O sea, las pasiones se cambian con esto. Bueno, tuvo que seguir luchando, no es que ya fuera perfecto, pero me explico, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que darle vueltas y personalmente cuando uno ve, no, es que, pues mira, si llevas 40 años dejándote llevar por la ira y criticando a todo el mundo, no vas a cambiar de golpe, pero empieza a pensar lo feo que es y el mundo tan terrible que estás haciendo. Porque la gente empieza a pensar mal de los demás por lo que tú... O sea, tenemos que ver la fealdad, la vergüenza, o, por ejemplo, las personas que tenemos fe, ¿no? ¿Cuántas veces ayuda esto? Me decía una vez un chico del colegio mayor, que me decía, don José, es que las chicas aquí van fatal, se me van los ojos continuamente, tal y cual. Y entonces le dije, bueno, pues tú piensa que vas del brazo de la Virgen y verás y que la Virgen te está hablando contigo y verás cómo te va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces,
Bueno, pues lo hizo y me dijo, oh, funciona fenomenal. Y además, ¿sabes lo que pienso? Digo, con la piba que llevo yo del brazo, ¿para qué voy a mirar a ninguna otra? Bueno, pues, pues es como, dices, sí, bueno, es muy naif, sí, muy naif, pero al tío le sirvió. O sea, sí, ¿no? O sea, que hay que trabajar porque mis sentimientos, y mientras eso no ocurra, no estoy bien del todo. Aunque me porte muy bien, no estoy bien del todo. Por eso tanta gente dice, no, yo en el fondo de mi corazón sé que no soy tan bueno. Porque aquí pasan cosas que yo no permito, pero eso tenemos que ir, ¿no?, puliéndolo, trabajándolo, etc. ¿Por qué es tan importante la templanza? ¿No? Bueno, porque nos hace más libres. Hay gente que está completamente... quería contar, estoy hablando mucho de la pornografía porque es un... Yo creo que la pornografía es el... Yo creo que es el mal del siglo XXI. Que cuando se estudie el siglo XXI, porque no hemos visto las consecuencias todavía, pero esto va a tener unas consecuencias de echarse a temblar. Por ejemplo, hay un experimento de un premio Nobel que hace lo siguiente, coge mariposas en celo y hembras, lógicamente, y machos. Y los machos van como locos, como debe ser, a por las hembras. Luego, esas mariposas marcan el estado de celo por el dibujo de las alas, que los machos reconocen. Entonces, quita las hembras y pinta en cartón exactamente iguales hembras en celo, y los machos van. ¿Por qué? Bueno, porque el estímulo es visual y las mariposas no son muy inteligentes, ¿no? No se dan cuenta de mucho más, ¿no? Luego, lo que hace es sustituye esas mariposas dibujadas por unas un poquito más grandes. Y siguen yendo. Un poquito más grandes. Siguen yendo. Un poquito más grandes. Un poquito así de grandes. Y los machos van enloquecidos. Y cuando ya les has subido, pues es un experimento para demostrar cómo la sobreexcitación de las pasiones eleva el umbral, ¿no?, de la respuesta. No, el umbral no, del estímulo, o sea, ¿cómo se diría? Sí, eleva la necesidad de un estímulo mayor, ¿no? Ay. Y entonces, cuando ya las tiene así, quita los cartones y pone mariposas hembra en celo de verdad. Ni un macho va. Entonces, esto lo veo yo. Yo veo gente eso lo hace la pornografía, que está en un mundo completamente irreal. Bueno, yo sé de gente que se han separado por esto. Porque entonces tú dices, bueno, no, pues no tiene deseo, pues algo pasa. Bueno, ¿qué pasa? Pues que está enganchado en la pornografía hasta aquí. Y eso, la gente joven, ¿qué va a pasar? Si es que no van a saber querer. O sea, es como una cosa demoníaca, porque, claro, nos hemos quitado el pudor. Ya prácticamente no hay pudor. Nos hemos quitado la honestidad, el amor a la belleza. Ya parece como cursi decir que tal, lo que pega es lo feo, el cine gore. ¿Aquí hay algún aficionado al cine gore? Antes de que diga una barbaridad que voy a decir. O sea, el cine gore es para degenerados. Degenerados. O sea, una persona que cuando ve que a otro le clavan un cuchillo aquí en la cabeza y sale sangre por todos lados y le parece chulísimo de ver, o que le cortan un brazo con una sierra eléctrica, esa persona está degenerada, porque no tiene las pasiones que debería tener ante ese estímulo. Debería vomitar, cerrar los ojos e irse, y no querer ver algo así. Y entonces, está desestructurada esa persona. Entonces, una sociedad que no tiene freno y que encima, bueno, pues claro, vas al precipicio, que es lo que está pasando mucha gente, desgraciadamente. Bueno, entonces, la templanza, al meter el equilibrio ahí, pues nos hace más libres de todas esas cosas que arrastran a las personas. O sea, es que, claro, se me van ocurriendo tantas cosas que... me acuerdo en una boda de un hermano mío que me ha recordado esto. Estaba una de mis sobrinas pequeñas de 3 o 4 años tomando un crocanti de esto que le habían dado. Entonces, de repente, se apagan las luces, sale la tarta gigante de 3 pisos, la música, con el sable ahí para cortar. Entonces, me acuerdo que estaba así. ¡A la mierda! O sea, esto es un helado de verdad, ¿no? Esto que me estaba tomando yo. Se va como directa, ¿no? Pues
A veces hay gente que está como ennortado. ¿Por qué? Porque no son libres, ¿no? No son libres y da mucha pena, ¿no? Realmente. Más libres, la templanza nos hace más libres para amar. Si yo no me poseo a mí mismo, ¿cómo me puedo entregar a la otra persona? Si yo estoy esclavo de mis pasiones que me descuajeringan por mil sitios, y no solamente hay que pensar en apetito sexual, infidelidades, sino de pasión de la ira, soy una persona irascible, ¿qué tal? Los celos, que no meto el orden de la razón allá y no pasa nada. Pues no me puedo entregar, no me poseo yo, ni siquiera. Bueno, esto me voy a saltar. Claro, esto y esto, ¿no? O sea, muchas veces hay gente que son así. O sea, hay gente que nunca dice que no, o sea, es que se deja llevar, está arrastrado por las pasiones completamente, las pasiones que son buenas en sí. Repito que hemos empezado con la reivindicación, ¿no? Pero está tan poco acostumbrado a hacer el ejercicio, o le han acostumbrado tan poco en casa, por ejemplo, la educación, saber negar a los niños cosas según el orden de la razón y explicarles los motivos. No te puedes tomar otro yogur porque, o no te puedes tomar, o el yogur hija mía no tiene que ser el yogur chirifláustico bio -3, 0,0, que da exactamente igual tomártela, no seas tonta, que eso no sirve para tanto. Lo que tendrás que hacer es moverte un poco más y no comer las chuches que te has puesto a ti burra. O sea, entonces, la gente es floja y, por ejemplo, yo lo veo mucho con los chavales, hay de todo, hay chavales, pero hay algunos chavales, o sea, bueno, no tan chavales, que realmente es que no tienen fuerza, ¿no? La templanza es como la fuerza del alma, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a casar? ¿Cómo van a ser fieles? ¿Cómo van a decir no? ¿Cómo van? Sí. O sea, nadie cambia dando el botón. Tú te has pasado toda la vida acostándote como, pues este fin de semana 3, una el viernes, otra el sábado y otra el domingo. Esto no es tan extraño. Es que tú, el día que te cases, macho, no sé qué va a pasar. A veces no ocurre así, a veces hay gente que cambia y tal, pero por eso lo ponía esta diapositiva, ¿no? Que pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. La gente levanta más peso. Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque nos hace más sanos. Esto también es importantísimo. ¿Os acordáis del número del principio, el 34%? ¿No? Pues hay muchísima gente, psiquiatras y tal, que hablan, por ejemplo, hay una psiquiatra que se llama Meg Micker, que escribió un libro, Padres fuertes, hijas felices, y esa explica cómo, en su opinión, la mayor causa de la cuatruplicación de los casos de depresión y ansiedad en chicas adolescentes en Estados Unidos es las relaciones sexuales prematuras y faltas de, como de compromiso. Porque eso les crea les desencaja en la percepción, despierta un sentimiento de haber hecho la boba, pero no saben muy bien por qué, de haber sido engañadas, porque claro, todas esas chicas van como románticamente pensando que es el amor de su vida, no es que vayan tal cual, ¿no? Entonces dice esto. ¿Y por qué? Claro, pero no, ese es un caso de salud, pero yo me refería más bien a si tienes las pasiones desordenadas es como si tuvieras una bestia dentro y estás en permanente combate. Estás dividido contra ti porque no eres libre, estás actuando siempre con una rémora de tal. Y eso, tarde o temprano, el tigre, como decíamos antes, se escapa de casa. Eso es ¿por qué hay gente? Los psiquiatras van... Esto lo he hablado yo con un psiquiatra para no decir cosas que tal. La mayoría de las depresiones son endógenas y no tienen nada que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? O muchas de ellas. Pero dice, no, o sea, la gente se pone enferma porque gasta demasiada energía en vivir, comparado con la persona que no tiene esa tendencia. Entonces se agotan. Nosotros tenemos una pila y se agota, ¿no? Entonces, si yo vivir bien me cuesta un trabajo enorme porque tengo las pasiones desordenadas, eso te agota psicológicamente. La templanza elimina la contradicción interior entre pasiones y razón. Y esta es otra diapositiva de por qué, que es la neurosis obsesiva, ¿no? Fijaros,
Los animales, como no tienen inteligencia, por tanto no tienen imaginación, cuando tienen un deseo de un placer sensible, lo satisfacen y lo satisfacen al 100%. Tú a un perro le das de comer, come y ya no come más. Come lo que necesita. Está en celo, tal, monta la perra, termina, se acabó, listo. No pasa nada. Porque es un deseo finito y una satisfacción finita equivalente al deseo. Pero el ser humano, como tenemos imaginación y como tenemos inteligencia, el deseo crece hasta el infinito. Ahora abro un paréntesis. Como cristianos, no solamente eso, sino que como somos imagen de Dios, nuestros deseos son de hijos de Dios. O sea, son deseos divinos. Yo tengo un anhelo de comunión que nada en esta vida, ni la mejor mujer, ni el mejor matrimonio, ni tal, satisface al 100%. Es como el anhelo que Dios nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Hay un anzuelo en el corazón que, a través de las cosas buenas de esta vida, me va conduciendo hacia Dios, que es quien puede saciar eso al 100%. Pero nadie es capaz de estar aquí saciado al 100%. O sea, vuelvo, cierro el paréntesis. Desde el punto de vista antropológico, el deseo en el ser humano es infinito, puede ser infinito, porque puede ser pum, 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 la imaginación, tal. Pero la satisfacción, cuando no está animada del orden de la razón, es decir, cuando yo, por ejemplo, en el apetito sexual, que es lo que más que estoy hablando, no me estoy entregando totalmente a una persona buscando su felicidad, el don de sí, la comunión en el amor, que tiene una repercusión de cierto placer sexual, bastante placer sexual, pero es más que eso, es la plenitud que da el amar y sentirse amado, el sentir que son la comunión, la plenitud que da la comunión en el amor. Pues si yo estoy teniendo una relación ocasional, estoy teniendo una relación con mentira, por lo que sea, porque no me estoy entregando del todo, etc., pues la satisfacción, o por ejemplo la masturbación, que es peor todavía, claro, pues la satisfacción es finita. Deseo infinito, satisfacción finita, frustración. Es una ecuación matemática que en el trabajo te la enseñan, ¿no? Cuando estás buscando trabajo te dicen, mira, altas expectativas, pobre satisfacción, frustración. Baja tus expectativas, ¿no? El comienzo de la vida profesional, claro, porque, bueno, en algunos casos, por lo menos yo lo he oído, ¿no? Entonces, después de la frustración viene la ansiedad y viene la adicción. ¿Por qué la adicción? Porque como no me satisface, pruebo más frecuente, con más personas, esnifando coca, no sé, y la gente hace locuras que dices, bueno, pero ¿cuándo vas a frenar esto? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que uno nunca tiene suficiente de lo que verdaderamente no desea? Tú lo que quieres es comunión personal y estás intentando satisfacerlo con una cosa que es comida basura. Es imposible que eso te satisfaga. Tienes que cambiar, meter el orden de la razón y decir, oye, pues es que a lo mejor este es equivocado, ¿no? Este camino que yo me estoy tomando. Bueno, te viene mucha gente así, ¿no? Te viene mucha gente joven que te dice, me encuentro vacío, me encuentro tal, y muchas veces esto es el origen de grandes cambios en muchas personas, ¿no? El darse cuenta de esto. La castidad es la virtud que modera los deseos y goces de placeres sexuales a la luz de la razón, de forma que alcance el verdadero bien de las personas. El verdadero bien de las personas pues es bueno, el apoyo mutuo de tal, cual, de los esposos, la comunión personal y el bien de la prole o de la posible prole. Esto es muy gracioso también, que lo dice... Bueno, esto me lo voy a saltar porque tenemos que ir terminando, ¿no, Javi? Sí. Es que es muy largo, tal. Claro, o sea, esto simplemente lo voy a citar. San Juan Pablo II dice una cosa muy curiosa, dice que, que casi todos los pecados que tienen que ver con la castidad son pecado porque son mentira. Él ve el origen en la mentira, ¿no? Porque no hay una entrega total a la persona. Dice, por ejemplo, cuando tú tienes una relación extramatrimonial, por ejemplo, esos novios que tienen relaciones antes, tal,
tú estás intentando expresar con el cuerpo que te estás entregando totalmente a la otra persona, pero en realidad no te estás entregando totalmente porque no tienes la exclusividad, a lo mejor esto sí, pero no tienes la permanencia, no es para siempre. Entonces los novios que cuando les cuentas esto dicen, hombre, don José, pero nosotros nos vamos a casar y nos queremos tal. Y dices, bueno, pues cuando te cases, pues entonces lo habrás hecho. No, pero es que yo sé que voy a estar para siempre. ¿Tú has tenido una novia antes? Sí. ¿Y te acostabas con ella? Sí. ¿Y pensabas que te iba tal? Sí. ¿Y antes tuviste otra? Y tal. O a la novia, el novio, exactamente tal. Y te dice, no, no, pero nosotros, ¿tú te quieres casar? Venid aquí mañana y yo hacemos una boda secreta, un matrimonio secreto, y estáis casados. Ya para toda la vida. Hombre, no puedo hacer eso, estoy en tercero de carrera. ¿Por qué? Uno dice, ¿no estás tan seguro de esto? ¿De tal? ¿No? O sea, es mentira, es que no es verdad que es exactamente lo mismo, no es verdad. Y tampoco es mentira, dice Juan Pablo II, es mentira el don total de sí cuando yo pongo un obstáculo para... entonces no había anticonceptivos ni tal, ¿no? Pero había otras cosas. Cuando yo pongo un obstáculo para no entregarme como posible padre o como posible madre. Sustraigo esto de la entrega. Entonces dice, por eso esas relaciones conyugales dentro del matrimonio introduce un germen de mentira. Y por eso no están de acuerdo con el orden de la razón, dice. Bueno, y lo último que voy a decir, porque la dimensión extrapsicológica de la templanza o de la castidad, me voy a fijar más, es Santo Tomás dice que todo pecado contra la castidad tiene una dimensión de injusticia. De injusticia. Esto, ¿por qué? Porque todos los niños tienen derecho a venir al mundo pues, en una familia llena de amor, o por lo menos eso es lo ideal. Luego uno puede envidiar, tal, en fin, pueden pasar cosas, ¿no? Pero de partida, ¿no? Entonces, dice Santo Tomás, las relaciones fuera del matrimonio se puede cometer una injusticia con la posible prole de esa relación. Es verdad que existen tal, bueno, pero bueno, listo. Esa es una de las cosas que dice. Otra de las cosas que dice, bueno, se comete una injusticia con el cónyuge cuando no está al servicio del amor y de la comunión personal de las personas, etcétera, ¿no? Pero luego, esto lo pongo por el adulterio, pues es clarísimo, se comete una injusticia, ¿no? Clarísima con el cónyuge, con tu familia y con la otra familia, ¿no? Las relaciones prematrimoniales es que se introduce esa mentira, ¿no? Dice también una cosa muy bonita, Santo Tomás dice, claro, se está cometiendo una injusticia con aquella persona con la que te vas a casar, que no sabes si es esa, y que se merecería el que tú te hubieras conservado para él o para ella, ¿no? Bueno, va diciendo toda una serie de cosas que esto lo expliqué ayer, pero ya me lleva tal. Pero es muy bonito también cuando Santo Tomás dice, a margen de todo esto, incluso el pecado más personal de impureza es una injusticia porque te conviertes en un ciudadano un poco más corrompido en tu capacidad de actuar bien. ¿Por qué? Porque la templanza corrompe todas las virtudes. O sea, la falta de templanza, quiero decir. La falta de templanza. La falta, no nos distraigamos, Javi. Focus. O sea, corrompe, o sea, tú pones en circulación ciudadanos con menos capacidad de elegir el bien. Y eso es verdad. Cuando una persona es insensiblemente, ¿no? Un político que ha abandonado a su mujer por una querida, luego ha abandonado a la querida por otra querida, luego tal, vete tú a saber. ¿No? Vete tú a saber, eso que estaba en la cultura popular. ¿Por qué? Porque sabéis cómo funcionan las virtudes, ¿no? Todas las virtudes tienen un término medio, entre dos extremos viciosos. Con esto ya termino. Por ejemplo, la audacia es un término medio entre la pusilanimidad o la cobardía y la arrogancia altanera, loca, el kamikaze, que dice, término medio, término medio. ¿Quién dice el término medio? La prudencia.
La prudencia, ¿no? La prudencia arbitra el término medio para conseguir el objetivo. Pero ¿quién marca los objetivos de la prudencia? Los fines del actuar. Las pasiones, los deseos. Entonces, la templanza y la fortaleza también, pero no es el tema de nuestra tal, definen cuáles son los fines sobre los que la prudencia dictamina. Entonces, si tú corrompes los fines, aunque la prudencia dictamine, ya no es un acto virtuoso. Pues puede ser un acto astuto. Si yo lo que quiero es, porque soy un avaro o porque soy un depravado y lo que quiero es conquistar a esta chica y a este no sé cuánto, pues miento para no sé qué, hago no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé, pum, pam, para conseguir. Pero eso no es... Está la prudencia funcionando, pero con los fines desordenados. Entonces todas las virtudes se corrompen porque los fines no están bien puestos. Y por eso dice Santo Tomás, es terrible poner en circulación gente destemplada porque son un peligro para la sociedad. Se comete una injusticia con la sociedad. Bueno, pues aquí lo dejo porque si no ya me vais a matar. Ahora quien quiere hacer una pregunta, aunque sea un poco... Sí, voy. Haremos 15 minutos porque es un poco tarde y nos van a echar directamente. Don José Braje, muchas gracias. Ha sido muy interesante la charla que ha hecho. Ahora, me gustaría matizar una cosa. Muy bien. Usted ha dicho una cosa que invita a que yo diga que toda generalización es falsa, incluida esta. Cuando he dicho que el cine gore, ¿a quién le puede gustar que a alguien le claven un cuchillo en la cabeza y salga toda la masa encefálica desparramada? Entonces, claro, hombre, es verdad que puede haber gente que esté mal de la cabeza y que le guste el cine gore de esas características, pero también me he dado cuenta de que quizá esa aseveración que usted ha hecho de que esta gente está degenerada podría entrar dentro, digamos, de un camino que podríamos hablar de jansenismo de la templanza, por decirlo de alguna manera. ¿Sabe lo que quiero decir, no? Sí. Bien. Le digo eso porque yo acabo de escribir un libro que se llama COVID Mortal, que es una protesta contra violadores y pedófilos, y en el cual aparecen escenas verdaderamente gores. Y yo creo, por la gente que me conoce aquí, que no soy ningún degenerado. ¿Sabe lo que quiero decirle? Sí. Pues Bueno, pero tú no encuentras satisfacción en esas escenas. Hombre, pues no sé. Yo que... La gente que se lo ha leído, que han sido mujeres, me han dicho personalmente, qué bien me lo he pasado. Entonces, estas chicas no son degeneradas. No. Entonces, yo creo que este matiz debería, a mi juicio, y mi juicio pequeño, debería corregirse un poco, porque hay muchas películas de este tipo de series que mucha gente es que se muere de risa viéndolas y yo no creo que sean degenerados. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo, pues, pero yo, por ejemplo... Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vale. Sí, no, te iba a decir que estoy de acuerdo contigo, pero yo no soy un experto en cine gore, porque de hecho con esa afirmación que he hecho no lo puedo ser, evidentemente. Pero me parece que una cosa es, por ejemplo, ver Kill Bill volumen 1 de Quentin Tarantino, que sale sangre y tal, pero que es una obra de arte y que no se regodea, no pretende tal, y otra cosa es alguna película gore que yo he visto que digo, esto cualquier persona que tenga bien enfocados sus sentimientos debería producirle rechazo y no jiji, jaja. Y lo sigo pensando. Y degeneración no en un sentido moral, no en un sentido como depravado o tal, sino mal enfocado, o sea, tener los sentimientos adecuados ante los estímulos, me parece que es una cosa importante. Si yo veo una viejita que se cae y me río, pues estoy también un poco degenerado en este sentido. Hombre, te deberías compadecer de la viejita. Y ese es un poco mi planteamiento, que lo sigo pensando, ¿no? Pero entiendo
que, por ejemplo, hay gente que, pues habrá algunas películas que no lo sé, no sé cómo funciona exactamente, ¿no? Pero no pretendo decir que todo el mundo que vea una película gore o tal o cual, que sea un depravado. Ahora, la gente que disfruta con ese tipo de cosas, a mí me parece que están cuando menos desencajados. Lo sigo pensando. Muchas gracias. Me llama mucho la atención, todos tenemos luchas internas y los que logramos autocontenernos, el autodominio, estamos orgullosos de nuestro autodominio, ¿no? Claro. Entonces, cuando se han preguntado quién tiene más mérito, el que se autodomina o el que no tiene tentaciones porque ha llegado a la templanza absoluta, pues obviamente yo digo, bueno, el que se autodomina tiene más mérito. Pero mi pregunta no va allí. No es así. Mi pregunta va, ya lo entiendo, pero mi pregunta va, ¿cómo pasar? ¿Qué debemos hacer para pasar de este autodominio al control, como dice usted, que la razón permee en todo eso para que no sea necesario poner el autodominio como freno? ¿Cuál es el proceso que debemos hacer diariamente o pensar, leer para lograr eso? Sí, muy buena pregunta. Una acción concreta, la primero que has dicho, puede tener más mérito porque te está costando muchísimo y tal. El problema es que el que tiene la virtud, consecuencia de años de luchar, tiene un mérito acumulado. ¿Me explico? Entonces, yo no he dicho que tenga más mérito, sino que es más perfecto este acto porque voy con todas las pasiones y con todo tal, no sé qué, que el que actúa dividido. Pero efectivamente una persona que se convierte, quiero empezar a vivir esto bien y tal, y cada cosa le cuesta muchísimo, está haciendo mucho mérito delante de Dios porque le cuesta un montón. O sea, una cosa es el mérito y otra cosa es la perfección de la acción. Tal. Y ahora la pregunta. ¿Te acuerdas de la diapositiva de la vergüenza y la honestidad? Esa sería una primera respuesta, es la que da Santo Tomás. O sea, nosotros pasamos del autodominio a la verdadera templanza por medio de esas dos pasiones laudables, excitarlas en nuestra vida. Por ejemplo, una cosa que ayuda muchísimo a la templanza es la contemplación de la belleza. La contemplación, simplemente la contemplación. Cuando esto lo dices, la gente te mira diciendo, tontería. Alguna gente. Pues yo lo he comprobado. Personalmente, tú vas a la montaña, vas a ver el Museo del Prado, de una manera estable. Procuras estar en sitios bellos. Aprendes a ver la belleza de una mujer y a mirarla, ¿no? Le empiezas a meditar sobre la belleza de esta conducta, de la belleza moral de las cosas, y eso te va como reconduciendo y te va pasando del autodominio a la verdadera templanza. Y luego el pudor, el temor al acto torpe y tal. Pues, por ejemplo, ayuda mucho que la gente vista bien. Porque si tú quieres comunicar limpiamente con una persona, y a veces es muy difícil, ¿no? A veces es muy difícil. Ahí tengo un amigo que me contaba que trabajaba en una multinacional, en una empresa, y entonces había una chica muy atractiva que se venía a su mesa, se apoyaba así, en verano con un vestido de estos así, y decía, bueno, si es que le veía entera. Y entonces yo no quería mirar, pero es que se me iban los ojos y tal y cual, ¿no? Entonces, un día que fue, cogió un folio y le puso el folio aquí a la chica, sí, ¿no? Y entonces le dice, ¿pero qué haces? Y dice, mira, es que no soy capaz de atender a la propuesta profesional que me traes porque era su jefe. Y no soy capaz, vestida así, no soy incapaz, perdóname, pero no soy capaz. La chica le pegó un bofetón, ¿no? Y ahí acabó la cosa. Pero lo cuento como un ejemplo de que a veces hay cosas que podemos hacer por los demás que también favorecen que las personas comuniquen limpiamente, sin esa distorsión que excita las pasiones, ¿no? Santo Tomás dice, las pasiones no se excitan tanto por la vida natural, sino por la inteligencia humana que descubre modos de sobreexcitar las pasiones, ¿no? Entonces, eso también es otro. Y luego, la continencia es camino para adquirir, o sea, el dominio de sí es camino para adquirir la verdadera templanza, pero es muy importante explicitar los motivos de las cosas. Nunca
que nunca sea una cosa, no porque es pecado, bueno, no, eso es, pero también porque yo quiero, los motivos positivos, yo quiero vivir así, quiero llegar a estar de este modo, y eso, y otra cosa que te diría, que también se dice mucho, es encontrar placer en los actos virtuosos, ¿no? ¿Qué ejemplo podría poner, no? O sea, oye, pues cuando tú estás venciendo esto, date cuenta de que te estás convirtiendo en una persona que estás haciendo bien, en una persona que quieres ser, estás sacando la versión esa que te no sé cuánto, y además piensa en que antes no vencías nunca y ahora has vencido esta vez, ¿no? Y oye, pues vas camino, explicitas un poco algo que te resulte satisfactorio, ¿no? Porque va engranando. Pero en fin, la lucha. ¿Alguna más? Aquí. Un minuto. Yo lo que veo es que Pasa más fuerte. en las... Es que me oigo. En la televisión no eres una buena... Parece que no eres una buena locutora o tertuliana si no enseñas el escote hasta la cintura. Y cada vez más. O sea, ya ves que todas las locutoras van así. No veo la tele, no lo sé, pero...